Estoy muy contento de presentarles la primera entrevista de este canal. Esta es una idea que tenía en mente desde que inicié con este proyecto de YouTube y finalmente hoy tengo a mi primer invitado, el guitarrista español Álvaro Toscano, quien recientemente ganó el primer lugar en el certamen internacional de guitarra Francisco Tárrega, uno de los concursos más importantes del mundo de la guitarra clásica. Pero Álvaro es mucho más que esto. En los últimos años él ha ido desarrollando una gran carrera como concertista solista, tocando con orquestas alrededor del mundo y con grupos de música de cámara. Si no lo conocen, les dejo todos los enlaces en la descripción de su página web, canal de YouTube y sus redes sociales. Y si ya lo conocen, saben de la calidad de la que estoy hablando. Espero que disfruten nuestra conversación. Muy bienvenido Álvaro Toscano a este video tan especial para mí porque es la primera entrevista que estoy haciendo en mi canal y estoy realmente muy agradecido, maestro Álvaro Toscano, por este tiempo, por acceder a hablar aquí conmigo, sentarnos un rato a conversar sobre la guitarra. Para hacer un poco de contexto, nos conocimos el año pasado aquí en Costa Rica, gracias a un amigo común que nos presentó por correo electrónico. Acá nos conocimos Ujú. y bueno, primero que todo eso, agradecerte por tu tiempo y por la disponibilidad que has tenido para que hagamos esto. Pues muchísimas gracias a ti. El lujo es mío porque yo te conocía a ti antes que tú a mí, hace ya muchos años. Ok, Y entonces tuve la suerte de conocerte el año pasado como guitarrista, que hicisteis un concierto maravilloso con tu dúo. Y ahora pues es un placer ya llegar a las palabras. sí, no, muchísimas gracias. Sí, para mí también es un gusto. Eh, Recientemente hubo un evento importante que no es el primero ni el último de tu carrera, pero bueno, ganaste el primer premio del certamen internacional Francisco Tárrega, uno de los concursos más prestigiosos y no es el primero ni el último, como decía. Realmente estaba viendo en tu bio y tenés conciertos como el certamen internacional de Andrés Segovia, el concurso internacional Fernando Sor y así muchos otros premios que seguramente has tenido a lo largo de tu carrera. ¿Cuál es tu historia con la guitarra? Puedes extenderte todo lo que quieras y Ujú. contarnos cómo ha sido tu historia con la guitarra y cómo has llegado hasta este logro tan importante. Pues mi historia con la guitarra es bastante anecdótica. Realmente hace muchos años, bueno, muchos años no, yo tenía 14 años y a mi hermana pequeña, que tiene 6 años menos que yo, por Navidad, Papá Noel le regaló una guitarra de Hannah Montana. Y mi hermana no le hizo ningún caso a la guitarra, era una guitarra rosa muy pequeñita, no le hizo ningún caso y a mí me llamó la atención. Entonces empecé a improvisar, empecé a aprender algunos acordes a través de internet. Los aprendí al revés porque yo soy zurdo, entonces tocaba la guitarra como zurdo y a lo mejor en la mayor, pues en vez de aquí era aquí, se los invertía todos y no le encontraba sentido. Así que un día ya cambié las cuerdas y nada, pues eso, improvisando, disfrutando del sonido y esa es mi primera conexión con el sonido. Y luego un día mi padre me dijo, pero bueno, que eso que estás tocando parece el concierto de Aranjuez. Lo dijo así en modo broma, en modo como riéndose un poco. Y yo lo busqué y me llamó muchísimo la atención. Vi un vídeo de Narciso Yepes y dije, ostras, esto me gusta. Entonces empecé a aprender de oído y también viendo algunos vídeos, pues piezas muy fáciles como Lágrima, bueno, que a día de hoy ya no considero tan fáciles, pero en su momento lo eran. Lágrima, algún estudio de Tárrega, alguna cosa muy simple. Y entonces empecé a entrar ahí, mis padres me apuntaron con una profesora y me preparé para el conservatorio. Y ya entré que bueno, en España es quinto de grado profesional, que es como los 2 últimos años antes de empezar el bachelor. Así que me preparó, entré y hasta el día de hoy. Luego ya seguí con un par de profesores más, hice el bachelor, hice un máster, empecé a hacer concursos y nada, pues igual de ilusionado que el primer día, incluso más, porque en su momento me fascinaba el sonido de la guitarra, pero ahora entiendo, no termino de entenderlo, pero entiendo algunas cosas más. Entonces sigo, sigo como ese niño fascinado. Sí, claro. ¿Y qué tal, tal vez para hablar un poco siguiendo con la idea de los concursos, que es algo importante y que creo que tengo muchas preguntas al respecto? Por ejemplo, ¿cómo se prepara un guitarrista de élite ya? Una persona que está en un nivel alto tocando en eventos muy importantes, conciertos internacionales.
cómo es un poco esa vida diaria de un músico ya en este nivel, cómo te preparas, etcétera, etcétera. Pues realmente a día de hoy está todo muy simplificado. O sea, en estos últimos años, en estos últimos 6 7 años, hubo un momento en el que hacía muchísimos ejercicios técnicos todos los días, estudiaba muchísimas horas. Yo creo que me complicaba la vida de más, pensando que por trabajar más y por hacer más cosas iba a tocar mejor. Pero con el tiempo he empezado a simplificar muchísimo todo. Entonces, realmente lo llevo eso de una manera muy, muy fácil y muy sencilla. Tengo mi rutina de ejercicios técnicos que cada vez son más fáciles. Antes me acuerdo que hacía ejercicios del Pumping Nylon de Scott Tennant, que es un libro maravilloso y que está muy bien y demás, pero pasaba mucho tiempo que estoy haciendo ejercicios de independencia, que estoy complicándome la vida. Y a día de hoy lo que hago son pues ejercicios de mano derecha sola, bueno, mi mano izquierda sola, ejercicios de escalas cromáticas, algunos ligados, pero técnicas muy simples. Hubo un guitarrista que me inspiró muchísimo en algún momento, que fue Marco Tamayo, y lo que me inspiró de él en concreto fue la manera tan simple que tiene de ver la técnica. Y él habla de, creo que son, no sé si me equivoco, 8 movimientos básicos. Y al final me di cuenta que llevaba razón, que es que la guitarra son movimientos muy básicos. O sea, la mano del mástil funciona así o así. La derecha funciona hacia adentro o hacia afuera. Y todo lo demás no dejan de ser combinaciones de todos estos movimientos. Entonces, por ejemplo, mi rutina de técnica al final se basa en trabajar y perfeccionar muchísimo estos movimientos súper básicos para que luego las combinaciones de ellos pues sean las mejores posibles. Y me doy cuenta de que cuanto más simplifico todo, cuanto más voy a la base, cuanto más voy a hacer un buen tirando o un buen apoyando de manera muy correcta y de manera muy relajada, ahí es cuando los pasajes difíciles, por ejemplo, del concierto de Aranjuez, empiezan a salirme bien. Pues en algún momento yo hacía muchos ejercicios, venga, independencia, ahora escalas con puntillo, y ahora hago esto, y ahora que si el cruce negativo. Pero realmente ese tipo de complicaciones solo me han llevado yo creo que a perder mucho tiempo. Y ojalá en algún momento hubiera dicho, venga, voy a entenderlo desde este punto de vista. De hecho, nunca he dado una clase con Marco Tamayo, pero de ver algunos vídeos, de analizar su manera de tocar, de analizar su técnica y su manera de mover las manos, que me parece fascinante, pues me di cuenta de que es que llevaba toda la razón. Al menos en mi manera de trabajar. Por supuesto, hay muchas maneras de hacer las cosas. Súper interesante esto que están mencionando porque comparto totalmente esto. Yo también conocí el trabajo de Marco Tamayo hace unos años y también he tenido como esta transición y es un cambio en la forma de pensar también. En el libro de él explica muy bien todos estos principios esenciales, le llama él, ¿verdad? Principios esenciales en la interpretación de la guitarra clásica. Es un libro increíblemente interesante y que a mí me ha ayudado muchísimo también. Creo que esto puede ser un problema que a veces nos pasa mucho a los guitarristas, que es la obsesión con la técnica, ¿verdad? No sé si a mí también me ha pasado esto de hacer muchos ejercicios y está bien, pero ¿hasta qué punto este tiempo que estamos usando en los ejercicios podríamos estarlos usando para estudiar música, trabajar en la parte expresiva, trabajar repertorio? Entonces me identifico mucho con lo que estás diciendo en este momento y creo que es algo importante para tener en cuenta. Aún así, no es más fácil decirlo que hacerlo y a veces pienso que también es algo a lo que se llega después de algún sufrimiento. No sé si estoy equivocado, pero ¿qué pensás al Sí, sí. respecto? Sí, efectivamente, es muy fácil decirlo cuando ya las manos están funcionando bien, pero de igual manera pienso que desde el principio del aprendizaje, aunque hay, por supuesto, hay que hacer ejercicios, hay que explorar los límites, hay que explorar las manos de cada uno. Yo, de hecho, creo que estos ejercicios tan complejos no son solo una manera de mejorar, sino una manera de conocer las manos, una manera de pasar tiempo con el instrumento, de pasar tiempo con el instrumento de una manera física, de una manera mecánica. Creo que es súper importante. Pero creo que esta aproximación a la técnica sería muy interesante si se empezara a aplicar ya desde muy pequeños, principalmente por una cuestión psicológica. Yo tengo muchos compañeros, he tenido muchos amigos guitarristas que siempre tienen, y siempre hemos tenido en la boca, uy, qué difícil es eso, uy, qué difícil, uff, es que esa escala es súper difícil. Pero claro, cuando ves la técnica de esta manera, yo no veo, ya no veo la dificultad, veo la complejidad. Y creo que Marco Tamayo también hacía esta diferencia entre dificultad y complejidad. Nada es difícil. Las cosas pueden ser complejas porque son combinaciones de muchos movimientos. Entonces, esto me ayudó a quitarme de mi cerebro estas creencias limitantes de es que tocar el concierto de Aranjuez es muy difícil.
Pues no es que sea difícil, es que requiere coordinar muchos movimientos, pero si los domino todos lo voy a hacer bien y con trabajo las cosas funcionan. Entonces, más que por una cuestión técnica, yo creo que es una cuestión, una manera de aproximarse a nivel psicológico, que al final me estoy dando cuenta cada vez más que una gran parte de tener una buena técnica es cómo la afrontas psicológicamente, qué piensas de tu técnica, y que una creencia limitante puede ser muchísimo más peligrosa de cara a la técnica que a lo mejor que no termines de relajar bien el dedo 4 por ejemplo, ¿no? Que muchas veces nos obsesionamos mucho con que la mano se vea estética y que todos parezcamos Manuel Barrueco, pero muchas veces ves gente que no tiene un mecanismo súper bonito o súper bien construido y que son auténticas máquinas. Bien sea por su propia naturaleza, que es verdad que hay gente que es que naturalmente tiene mucho talento, o bien sea porque psicológicamente hay gente que le da todo igual, o hay gente que tiene mucha seguridad en sí mismo, o que no tiene ninguna creencia limitante porque desde pequeños le han dicho que es que pueden con todo y pueden hacer todo. Entonces creo que cuando hablamos de técnica, la técnica engloba muchísimas cosas y el aspecto psicológico es fundamental. Por eso me gusta separar entre lo que es la técnica y lo que es el mecanismo en sí mismo. Sí, por mecanismo sí entiendo lo que son las manos en sí, pero la técnica engloba mucho, hasta el aspecto psicológico, cómo se hace un crescendo, cómo se hace la música. La música es técnica, al fin y al cabo, visto así, claro. Sí. ¿Y qué piensa usted, qué pensás? Te voy a tutear, aunque ya estábamos hablando antes que me cuesta mucho hablar de tú, porque aquí en Costa Rica hablamos de usted. Así que si suena un poco extraño es porque voy a tutear y no es la forma en que hablo normalmente, pero te voy a tutear. Eh, o vocear también. ¿Qué pensás del estudio? De hasta qué momento es importante separar la técnica, digamos, hay una fase tal vez inicial donde sí vale la pena que sentarse y hacer ejercicios muy técnicos, muy sin ningún componente, digamos, artístico, si podríamos decirlo así, ¿verdad? No que la técnica no sea también artística, pero en qué momento será bueno como dar ese salto y ya donde podemos decir, bueno, ya no necesito tantas horas de técnica, pero es necesario todavía en tu perspectiva como crear esta base hasta cierto punto donde es técnica por técnica nada más. Es que yo creo que la técnica es muy interesante, más allá de que ya tengas un buen mecanismo, ¿no? Una buena técnica propiamente dicha. Para mí la técnica es como un laboratorio y yo disfruto muchísimo de hacer técnica. No es una cuestión, por supuesto, puedo pasar yo creo ya muchos años sin hacer técnica que mis manos están funcionando más o menos bien. Hay cosas todavía que tengo que mejorar, pero en general mis manos ya funcionan de forma definitiva. Entonces podría no hacerla, pero a mí me encanta. O sea, tener esta sensación de que aunque sea un 0,1% puedes pulir en el laboratorio, no puedes pulir mínimamente un movimiento que puedes relajar más, a mí me encanta y creo que es algo muy disfrutable. Y de hecho, para mí hacer estos ejercicios simples me da mucho placer a nivel mental y creo que esto hace también que me enamore aún más del instrumento, porque más allá de tocar las obras, creo que el propio guitarrista, bueno, es que ahora está de moda ser súper músico y decir, no, es que yo la técnica, nada, lo importante es la música. Por supuesto, estamos aquí por la música, pero creo que no hay nada de malo en estar enamorado de la técnica del instrumento. Creo que no hay nada de malo en explorar y en conocerte. Y para mí hacer técnica es un ejercicio de autoconocimiento, un ejercicio de disfrutar del sonido, de disfrutar de cómo se mueven las manos, del mecanismo. A mí me encanta cuando hago una escala cromática, sentir cómo el peso de mi brazo se va desplazando, cómo todo está súper bien colocado. Y lo hago por eso. Porque eso hace como que mi relación con la guitarra se vuelva más sana, se vuelva más buena y también me hace entrar un poco en esa concentración, en ese foco antes de empezar a trabajar con la música, ¿no? Porque muchas veces si empiezo ya directamente con las obras, igual me siento un poco más frío, un poco más desconectado y empiezo como fuera de mí. En cambio, la técnica me hace entrar en ese estado meditativo. Por eso creo que depende de cada uno. Hay gente que no le gusta nada hacer ejercicios técnicos, hay gente que no le gusta nada hablar del mecanismo o trabajar el mecanismo de la guitarra, y eso está bien, y son grandísimos músicos, pero a mí personalmente me parece muy bonito que tengamos el privilegio de afinar nuestro cuerpo, ¿no? De afinar nuestras manos, de afinar nuestra atención. Entonces, yo voy a estar haciendo técnica hasta que, mientras siga tocando la guitarra, creo que voy a estar haciendo al menos 20 minutos, media hora al día. Y también como esta idea de que no existe una sola técnica realmente, porque vemos muchísimos guitarristas de alto nivel
excelentes músicos con gran expresión artística, con diferencias en el abordaje de la técnica, tanto de postura, posición de las manos, conceptos más finos de cómo se mueven los dedos, si atacamos aquí, si atacamos aquí. Entonces, ¿cuál es tu, digamos, tu posición con respecto a la postura? ¿Cuál es tu postura con respecto a la postura de la guitarra, de las manos, para entrar ya como un poco más en cosas específicas? ¿Tenés como algunos principios rígidos o más bien es algo que estás explorando constantemente? ¿Qué Ujú. podrías Bueno, decirnos? yo realmente pienso que si hay unos principios básicos, porque al final las manos son las manos y la gravedad es la gravedad. Entonces hay cosas contra las que no se puede luchar y muchas veces me encuentro con cosas absurdas y con creencias que me parecen un poco incluso infantiles, ¿no? Como esto lo hago así porque mi profesor lo hace así. Y sí que pienso que hay unos principios básicos. Hay un principio en el cual si tú aprovechas el peso de tu brazo vas a tener más volumen y vas a necesitar menos esfuerzo. Hay principios que si el dedo cae desde más lejos, pues va a ser más impreciso que si cae desde más cerca. Pero partiendo de esos principios, de esas leyes básicas, por supuesto, cada cuerpo es un mundo. O sea, por ejemplo, tú eres altísimo. Entonces, la manera de colocarte el instrumento no va a ser la misma que de una persona súper baja. Mis manos son muy grandes, tengo los dedos muy largos y muy finos. No va a funcionar igual. Estamos aplicando, yo creo que deberíamos aplicar todos el mismo principio. Lo que pasa es que ese principio se despliega de muchísimas maneras diferentes, por supuesto. Entonces, cada mano y cada cuerpo funciona de una manera distinta y creo que todo esto tiene que estar adaptado a cómo uno es. Y luego, por supuesto, la manera de hacer música. Sin duda, ahí tengo la guitarra aquí, porque acaso hay guitarristas por ejemplo, trabajan de una manera muchísimo más rígida, más tensa, porque les gusta estructurar el sonido de tal manera que, por ejemplo, tocan así, ¿no? Con el pulgar mucho más tenso, pero consiguen un brillo diferente. Y luego hay otras escuelas que trabajan más así. Hay gente que piensa que la cuerda hay que hundirla, hay gente que piensa que no, entonces atacan desde esta articulación. Hay muchísimas maneras yo creo, de hacer la técnica según la propia concepción, la propia escuela y el propio concepto sonoro que tienes, pero por supuesto partiendo de unos principios básicos y en ningún mundo esto va a ser mejor que esto, porque el peso funciona así, no funciona así. Entonces lo que no se puede luchar tampoco es contra lo que creo que son las leyes naturales. Así que, bueno, más o menos eso es el resumen. Sí, y tal vez, ya que tenés la guitarra ahí, como demostrarnos un poco eso, cuáles son tus ideas con respecto a la postura, tal vez los movimientos esenciales de las manos. Y una pregunta que tengo es un poco egoísta porque es algo que a mí me cuesta y es algo que tengo que trabajar, pero creo que a muchas personas tal vez les sucede, entonces espero que en mi caso también sea algo que les sirve a los demás, pero es el manejo de la tensión, físicamente hablando, o sea, como exceso de tensión. Por ejemplo, a veces yo toco y siento que estoy estripando muchísimo, ¿verdad? Después hasta tengo, no tanto dolor, pero a veces sí siento que es extremo y toda esta sensación de la relajación corporal. El otro día estaba con un estudiante y me decía lo mismo, profe, es que yo aprieto tanto aquí que me duelen las yemas o las cuerdas se marcan, ¿verdad? De una manera excesiva. Entonces también un poco como este manejo de la tensión física de las manos, la postura, movimientos esenciales, no sé, como ahondar un Uh -huh. poco en estas cosas técnicas. Uh -huh. Ujú. Sí, bueno, para mí, como te dije antes, intento verlo de manera muy minimalista, muy simple. Y, por ejemplo, en la mano izquierda, el casi único principio que sigo es que el dedo más extremo que vaya a utilizar siempre esté de frente. Porque, de hecho, es algo que se ve mucho, lo he visto también mucho cuando estuve en Latinoamérica y en España, no sé, por nuestra escuela, nuestra manera de hacer las cosas, se ve mucho esto, ¿no? Esta manera de trabajar. Y parto de absolutamente lo contrario, que es que si tengo que tocar con el dedo 4 para mí el dedo 4 tiene que caer de frente. Entonces ahí estoy reduciendo pues, la tensión que tengo que hacer para que funcione. Entonces si tengo que tocar con el 3 pues el 3 cae de frente. Pues este pasaje que tengo esto, no voy a tocarlo así. Si solo tengo que tocar con el 1 pues me puedo permitir eso, ¿no? Pero si tengo que trabajar con el 4 por ejemplo, no tendría sentido cargar el peso hacia el 1, ¿no? Porque necesito el 4. Entonces, ese sería uno de los principios que sigo de mano izquierda. Y el otro principio que es para mí fundamental es que cuando hago un cambio de posición,
siempre haya un dedo, bueno, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero un dedo guía, un dedo que por Sí, ejemplo, dedo si guía. tengo que hacer este salto, no voy a hacer sino me llevo el 2. Entonces, por ejemplo, ese sería el otro principio que utilizo. Y luego, por supuesto, sentido común, que está relacionado con lo primero que dije. Si tengo que tocar con el dedo más extremo de frente, evidentemente mis dedos van a quedar muy cerca, porque si no pasaría esto, que es lo que la mayoría de fallos vienen por eso. Y luego entender la mano izquierda como una transferencia de pesos constante, como un balancín, el balancín que utilizan los niños para jugar. Yo siempre intento imaginarlo así. De manera que el dedo, esto es una cosa personal, hay mucha gente que no trabaja así, pero para mí el dedo tiene que trabajar en general lo mínimo posible. Cuando se trata de movimientos largos, por ejemplo, si tengo que hacer... Realmente no está trabajando mis dedos, está trabajando simplemente mi brazo. Se lleva el peso hacia el 1, ahora hacia el 3, hacia el 1, hacia el 4, 3, 1. Entonces estoy basculando desde aquí. Pero luego, por ejemplo, si tengo un pasaje muchísimo... Por ejemplo, eso, ¿no? Sí que intento no hacer eso, porque entonces lo dificultaría muchísimo. Aquí intento hacer movimientos más cortos, pero desde los dedos. Y en general intento hacer una combinación de ambos. Cuando quiero tocar legato, quiero conectar sonidos, eso también está muy conectado con el vibrato residual que me gusta llamarlo, ¿no? Que es el vibrato que mantiene la música y las notas vivas independientemente de si estás vibrando o no. Siempre pienso que esto es un sonido muerto y esto ya de alguna manera está activo. Entonces más o menos esos son los principios que sigo de mano izquierda, que consisten en dedo guía, alineación entre comillas correcta según mi manera de verlo, y el uso de bloquear esta parte, ¿no? Que en general la tenemos como súper super rígida. Creo que el sonido en gran parte nace de cómo trabajamos con la mano izquierda y liberando ciertas articulaciones, liberando el hombro, incluso liberando todo el cuerpo, creo que todo trabaja de forma mucho más natural y armoniosa. Y luego de mano derecha, básicamente es lo mismo. O sea, intento siempre preparar los dedos al máximo si tengo que tocar, o sea, sentido común, si tengo que hacer eso, pues no voy a hacer eso, sino que hago full planting, que esto lo explica muy bien Scott Tennant en el Pumping Nylon. Y luego está el sequential planting, si tengo que hacer esto, no voy a hacer sino pues y lo mismo, intento siempre, esto es una cosa que he descubierto, entre comillas, recientemente, es que yo tenía mucho la creencia de que la mano debía estar muy estable y entonces muchas veces por intentar mantenerla estable estaba acumulando rigidez. Y últimamente estoy intentando dejar que se transfieran los pesos igual que en la mano izquierda. Por ejemplo, el típico arpegio este del concierto de Aranjuez. Yo estaba muy rígido siempre, de no quiero moverla porque es más estable. Pero si juego con las inercias, a veces una inestabilidad puede generar muchísimo más estabilidad. Y esto ha sido como una cosa que me ha roto recientemente, igual apoyando. Si tengo que hacer... Tengo un cruce negativo, pues el cruce negativo en vez de hacerlo desde aquí, pues intento ajustar un poco con la propia inercia natural. Y esto viene, por supuesto, de desbloquear también el hombro, desbloquear las articulaciones y entender que el sonido no solo sale de aquí, o sale de aquí, o sale de aquí, sino que viene de todo el cuerpo y, por supuesto, depende del tipo de sonoridad que quiera crear, lo voy a tocar desde un sitio o desde otro, ¿no? Hay sonoridades más y hay otras más. Y hay otras que son de todo el cuerpo. Entonces, más o menos esos son mis principios técnicos, así resumidos generales. Y de posición del cuerpo, pues intento que sea lo más sentido común de nuevo. Es decir, si el hombro me viene aquí, pues ya está, aquí. Luego ya que utilice un apoyapié o utilice un ergoplay o guitar lift o embracing guitar, lo que sea, da igual. Eso ya depende de cada uno, pero mi posición natural del hombro, si toco un fa mayor, pues no quiero tocarlo aquí, quiero tocarlo natural, aquí. Y esta mano, pues igual, ¿no? Que el peso caiga. Entonces, más o menos. Sí. No, me parece muy interesante porque es algo que yo he estado pensando, bueno, hace ya bastante tiempo, pero es como esta idea de flexibilidad, que es todo lo que estás diciendo, y a veces yo siento que puede venir incluso desde algo de nuestros conceptos, porque pensamos que, digamos, la técnica tiene que ser así o asá, y eso mismo a veces nos pone rígidos. Y a veces con solo que nos damos la libertad
no sé, de liberar el hombro, el codo, la muñeca, ¿verdad? Con solo esto, a veces ya las cosas se facilitan un poco. O sea, lo que quiero decir es que es una idea que he venido teniendo, ¿no? No sé qué tan acertado sea o es debatible, pero es que a veces los conceptos técnicos más bien nos ponen tensos, como ciertas posiciones que tenemos que tener, ¿verdad? Como ciertas formas de mover los dedos. Y a veces como pensar que tiene que ser, digamos, yo aprendí que el dedo pulgar de mano izquierda va detrás del dedo 2. Así lo aprendí y así me enseñaron. Era como un concepto que ya yo tenía en mi mente y así lo enseñé por muchos años. Y ahora pienso, no, ya realmente este dedo va más como con el uno, porque es la forma natural de la Depende. mano. Pero entonces es como un ejemplo de un concepto intelectual sobre la técnica que a veces más bien nos podría afectar. Pero es un camino un poco empedrado, pero no sé si has experimentado este Sí, tipo sí, sí. de idea. Perfectamente. Ujú. Perfecta. Sí, es que funciona así, pero funciona así porque no se parte de unos principios básicos. Es que yo cuando decía antes de partir de unos principios básicos no significa ser rígido con ese principio. Significa que la gravedad funciona así. Entonces, si la gravedad funciona así, si la mano de forma natural funciona así, pues habrá gente a la cual el dedo uno le quede entre el uno y el 2, o depende también de la posición. Y habrá gente que tenga un dedo pulgar enorme que le salga por arriba, que conozco muchos. No, no, es que el dedo pulgar no puede asomar por arriba ya, pero es que a lo mejor si yo como profesor, que no lo soy, pero si como profesor me pusiera muy rígido con que el dedo no puede estar así, a lo mejor una persona que tiene dedos enormes acaba tocando así, con la muñeca pronada, que es muchísimo más preocupante que algo estético. Entonces creo que la técnica y el mecanismo en sí mismo tiene que partir de unas ideas y tiene que partir de sensaciones. Y creo que el buen pedagogo enseña desde sensaciones, no enseña desde imponer esto, porque es que la mano funciona así. Es que yo no pongo la mano así porque a David Russell le suena muy bonito y él la pone así. Es porque he entendido que mi propia naturaleza hace que cuando mi peso de la mano cae, se me coloca de forma automática así. O sea, es que no hay más. Entonces, si quiero sonar como otra persona y acabo haciendo así, que hay mucha gente que toca así y le funciona maravillosamente bien, es que luego vienen los problemas. Entonces, sí, por eso pienso que tiene que haber como unas normas físicas y unas normas básicas que están en la propia naturaleza. Es que no se puede, contra la gravedad no se puede luchar y contra el propio cuerpo de alguien no se puede luchar. Y luego lo que decías de la rigidez, creo que es muy interesante observar también, por ejemplo, a mí el tenis me encanta como deporte. Y la gente que juega de forma más potente, como por ejemplo Carlos Alcaraz, que está ahora ahí, pues por ejemplo, él juega súper relajado y cada vez que hace un golpe de derecha es que él ni en ningún momento está pensando, es que es simplemente como muy elástico. Y todo es toda una transferencia de pesos constante. Por supuesto tiene un bíceps increíble, pero, pero no es solo eso, es cómo transfiere el peso y lo relajado que está. Y creo que la guitarra es lo mismo, es que si yo soy como una cama elástica que se apoya sobre las cuerdas y saca el sonido, funciona muy diferente a si soy un cyborg que tiene unas órdenes mentales que dicen, vale, el dedo uno lo muevo así. Cuando no funciona así, es que es todo mucho más natural, ¿no? Y todo el cuerpo está conectado, yo creo, ¿no? Es mi manera de verlo a día de hoy. Por supuesto sí que he pasado por épocas, no por parte de profesores, porque mis profesores la verdad en general han sido muy buenos en cuanto a enseñarme técnica, pero yo mismo leía cosas y veía gente explicar cosas en internet y decía, uy, esto tiene que ser así, ¿no? Y muchas veces he estado como muy rígido aquí de, no, es que el cuello no puede pasar aquí, tiene que estar recto. Es que a lo mejor musicalmente, si yo utilizo mi cuello para impulsarme y para sacar más volumen, puedo conseguir muchísima más calidad de sonido. Entonces, creo que no existe un todo, no existe un nada, pero sí que existen unos conceptos de los que hay que partir para que cada persona encuentre su propia manera de trabajar. Sí, me encanta, me encanta. Esta idea es una búsqueda realmente personal. Es una búsqueda que creo yo no termina, porque eso es muy bonito, estar descubriendo nuevas cosas y estar conociéndose cada vez más también. Si estamos hablando incluso desde el punto de vista técnico, estar conociendo mejor el cuerpo, las manos, cómo funcionan, cómo poder optimizar movimientos, utilizarlos con un fin expresivo. Entonces sí, es realmente un camino que no termina, como decís, es algo que podemos seguir practicando de por vida mientras estemos con la guitarra. Y algo que quería preguntarte también, un poco sobre la parte psicológica, como todo este mundo psicológico, que en realidad todas las personas lo tenemos en cualquier área
que nos desarrollemos en nuestra vida, pero digamos en el caso específico con la guitarra me refiero como a esta parte muchas veces como negativa, como lidiar con la frustración de no poder lograr algo, estos conceptos limitantes que mencionabas antes, como que uno piensa, esto es difícil o esto nunca lo puedo hacer. eh, es un mundo complejo, yo sé bueno, yo no soy psicólogo para nada, ni me atrevo a dar consejo psicológico, pero todo este mundo psicológico tan personal de lidiar con la frustración, de un equilibrio entre exigencia de buscar, digamos, el más alto nivel, pero al mismo tiempo poder reconocer ciertos logros. O sea, ¿cómo es tu mundo interno psicológicamente? ¿Cómo crees que puedes trabajar en esta área o que Ujú. lo desarrollas? Porque para estar en un alto nivel, claramente hay una fortaleza mental también. A veces todos decimos, uy, qué Ujú. bonito ser David Russell, pero qué difícil ser David Russell también. Tener esta presión, esta expectativa siempre del más alto nivel. Entonces, ¿cómo trabajas con eso? Bueno, es un tema bastante complejo y sobre todo bastante personal. También yo creo que depende mucho de la educación que haya tenido cada uno en casa o sus profesores. Yo tengo la suerte de ser una persona muy, muy dura mentalmente y también practiqué muchos deportes desde pequeño, jugué a tenis desde pequeño y creo, y fíjate que yo creo que el tenis es lo que más me ha enseñado para la guitarra. Ujú. Porque eso de tener que lidiar con la frustración uno solo, tener que encontrar un motivo para seguir jugando un partido cuando ya vas perdiendo, lo estás haciendo fatal, para lidiar con las obsesiones, entonces yo creo que eso viene mucho en la educación familiar que uno tiene. Pero sí que creo que una de las cosas más importantes es saber dónde se sustenta todo aquello que haces. Si para mí tocar la guitarra, y como explicaba al principio, es un juego y es amor por el sonido. Es decir, a mí me fascinó el sonido el primer día que cogí la guitarra y la ponía así y empezaba a hacer así. Me gusta tantísimo que es que eso es lo que hay en la base. Luego vienen cosas en la vida que ahora entraremos y ahora hablaremos, pero el sustento es el amor. Entonces, cuando una cosa está sustentada en amor por algo, es muy difícil que ciertas cosas que van ocurriendo te afecten tantísimo hasta el punto de sentir que no vales nada o que no tiene sentido. Entonces, en mi vida en general yo solo me centro en tocar la guitarra. Es decir, yo me centro, bueno, y por supuesto cosas que tengo que hacer porque no me queda otra, pero en general mi trabajo con el instrumento es el amor por el sonido, el amor por el detalle, el amor por la música, intentar hacer las cosas lo mejor posible porque me encanta y porque me apasiona. Entonces, como eso es lo que hay de fondo, luego vienen cosas, ¿no? Luego tú vas a un concurso y te eliminan en la primera, bueno, pues igual te fastidia un poco, cada vez te fastidia menos, ¿no? Porque cada vez, a mí por lo menos me ha ido importando cada vez menos. Entonces, a mí qué me importa, o ciertos comentarios que te hace cierta gente, ¿no? En cierto punto, ¿no? Es que tú para la guitarra, claro que a mí es que, por ejemplo, como mi sustento está en el amor por la música, que a mí tú me digas que es que vaya sonido feo tienes, es que no vales para esto, como un comentario destructivo, pues bueno, igual sí que me digo, joder, qué desagradable, ¿no? Que molesto escuchar esto. Pero en verdad me da igual, porque yo al día siguiente seguramente me apetezca volver a tocar la guitarra. Ahora, si mi educación con la guitarra o mi manera de concebir el instrumento fuera para que los demás me admiren y para que los demás me digan lo bueno que soy y lo guapo que soy, pues lógicamente en cuanto me viene un comentario destructivo o me eliminan en un concurso o alguien me dice algo feo, pues eso me lo voy a tomar fatal. Entonces yo creo que es muy importante la base en la que sustentan las cosas. Si no lo has tenido desde pequeño en tu educación, pues yo creo que yo lo he ido mejorando muchísimo. Yo antes sí que tocaba mucho más para los demás, sí que tocaba muchísimo más para que me reconocieran, cuando tenía 15, 16 años. Pero con el tiempo empecé a entender que es que lo que me gusta es la música. Entonces tú me puedes decir que soy un desastre y que no valgo para esto y que toco fatal, que es que a ver, no es que me da igual, pero me importa un 10%, no un 90%. Entonces, más o menos creo que ese es diría que es la clave. ¿Dónde basas? ¿Por qué tocas la guitarra? ¿Por qué haces música? ¿Desde dónde la haces? ¿Y para quién? Y muchas veces, pues, incluso cosas buenas, ¿no? El otro día, por ejemplo, cuando gané el premio Tárrega, hay gente a mi alrededor que se pone muchísimo más feliz que yo. Y no es que yo sea aquí un ogro que no tengo sentimientos, es que a mí me da un... A ver, está bien porque es una ayuda económica, se abren muchísimas oportunidades, pero a mí en esencia me da un poco igual.
O sea, sé que a lo mejor suena horrible y puede sonar como incluso arrogante y falsa humildad, pero es que no, te lo digo honestamente y te lo digo de corazón, que es que no me importa mucho, porque es que yo ya sé cómo toco, ya sé lo que hago, me encanta la guitarra. Entonces, que 5 o 6 personas de un jurado me reconozcan o me digan que sí valgo, es como, vale, gracias, pero yo ya sabía que valía, porque es que me encanta la guitarra, y si no valgo me da igual, voy a seguir tocando. Entonces a mí no, mi madre súper emocionada, mi novia también, o sea, todos súper contentos, mis profesores, y yo lo entiendo, y yo pues sí, me puse feliz de un momento, ¿no? Porque al final es un sueño que yo tenía de cuando tenía 15, 14, 15 años. Yo recuerdo ver la final y decir, wow, algún día yo quiero tocar ahí. Pero claro, eso es cuando era adolescente, pero a día de hoy, a mí que me den un premio, me da igual. A mí que me hagan una crítica positiva, me da igual. Que termine un concierto y la gente me felicite, agradezco su energía y agradezco su disposición en felicitarme y agradezco su tiempo porque han venido a escuchar. Pero en verdad no me importa que me digan que soy bueno o que bueno, que les ha gustado sí porque forma parte ya del amor hacia la música, pero me da igual que piensen que soy bueno, me da igual que piensen que soy malo. También me han hecho críticas malas, o sea, yo para el Tárrega me he presentado 5 veces. Entonces, la primera vez que fui ni pasé la primera ronda. No sé, me han hecho críticas negativas. He tenido compañeros que, obviamente, cuando te va bien, pues es muy fácil que se desate. Esto es deporte nacional, ¿no? Sobre todo en España, la envidia. Incluso después del Targa, gente que yo consideraba cercana que me ha hecho comentarios, pues un poco que destilaban envidia, ¿no? Pero es que me da igual y ni me llevo mal con esa gente, si es que no me importa, porque a mí lo que me importa es la guitarra. Yo estoy aquí tocando y hago así y es que alucino con el sonido, o sea, me emociona. Entonces, como eso me emociona, todo lo que pase alrededor es que cada vez me siento más inmune a todo lo demás. Entonces, la preparación psicológica, sí, hay muchas estrategias, que si yoga, que si meditación, hay mucha gente que hace mucho ejercicio y eso está muy bien. Pero creo que hay que partir de una base realmente sólida. Y para mí la base es el amor. El amor por la guitarra. Y el amor por la música, por supuesto. Primero, el amor por la música, en mi caso, a día de hoy. Pero está a la par. O sea, cada día me gusta más la guitarra. Y he tenido épocas de odiarla un poco, de decir, uff, es que el piano es mejor, tiene mejor repertorio. Todas estas cosas que se pusieron de moda hace unos años para sentirnos más inteligentes, más intelectuales, que creo que ya no hace falta. Creo que se puede aceptar lo que uno tiene. Lo importante es la base en la que se sustenta todo. Y en mi caso encuentro en el amor por la música y en el amor por la guitarra la base para seguir en esto. Entonces, cualquier cosa que venga del exterior no es tan importante como el amor que siento hacia la música. Y por eso creo que mentalmente soy fuerte, porque tengo un propósito y un principio bien estable, que es ese. Sí, me encanta, muy, muy, muy bonito. Muchas gracias por eso. Hay que recordarlo, a veces se nos olvida y estamos siempre buscando ese reconocimiento y esa validación externa, pero muy bonito, me gustó mucho. Y te quería preguntar también, Álvaro, eh, por ejemplo, ¿cuánto repertorio tenés a mano? ¿Cómo, hablemos tal vez un poco de estas estrategias de estudio, cómo mantenés un repertorio, cómo abordás una pieza nueva? Entonces, tal vez primero, ¿cuánto repertorio tenés ahora sí listo para tocar? Porque es Pues bastante, creo que es bastante. ahora mismo que pueda tocar, igual son, es que no sé, no quiero exagerar, pero igual son 5 horas. O sea, que pueda tocar ya, que diga, venga, ahora lo toco. Puede que sean 5 horas. Que pueda recuperar en un día, igual son otras 5. En un día, digo, hablo como en 3 días. Ajá, Pero sí, a día de hoy llevo mucho. Bueno, ahora he estado 15 días sin tocar porque necesitaba un poco de vacaciones. Pero sí, sí, este último tiempo conciertos para guitarra y orquesta. En cuestión de 2 meses, por ejemplo, he tocado 3 conciertos distintos y luego pues varios programas de guitarra sola que he tenido que tocar. Luego también de música de cámara con una bailarina he tenido un proyecto que he tenido que hacer. Entonces al final son 4 o 5 horas. Y a la hora, supongo que esto es para hablar sobre la organización, ¿no? De diferentes claro. repertorios. Pues yo sigo una estrategia muy clara. Bueno, últimamente estoy un poco más desorganizado, pero va por épocas. Pero en general, cuando me tengo que poner serio porque no me queda otra opción, sí que intento ser muy ordenado. Y sigo básicamente el principio de estudiar 8 piezas de música al día. Que con piezas de música no me refiero a
a obras completas, sino, por ejemplo, si estoy tocando la sonata romántica de Manuel Ponce, pues la sección A de la exposición de Manuel Ponce, eso sería una pieza. Otra pieza sería las escalas del tercer movimiento del Aranjuez. Otra pieza de información podría ser, ¿qué te digo yo? Pues el de Conciertos del Sur de Manuel Ponce. Otra pieza, pues Rosita y María de Tárrega, que las tengo que tocar. Así, todos juntos. Entonces hago 8 piezas de información que las voy repartiendo en diferentes días de la semana. Y luego tengo otras 8 piezas de información que las voy repartiendo en otros días de la semana. Entonces, 8 piezas de información A, digamos, ¿no? Para ponerle un título a todo. Las hago lunes, miércoles y viernes. Y 8 piezas de información B las pondría martes, jueves, sábado. Y el domingo, el Día del Señor, lo dejamos libre, por ejemplo. Entonces, más o menos ese es el principio que sigo. Intento no tocar todos los días lo mismo, porque me gusta, si tengo que llevar mucho repertorio a la vez, me gusta jugar con la campana del olvido, ¿no? Si por ejemplo estudio el lunes, pero ya no lo vuelvo a estudiar hasta el viernes, como que todo ha caído. En cambio, si lo estudio el lunes, cae un poco, pero el miércoles lo recupero, y así, hasta que lo convierto en algo estable, lo mismo con el martes. O sea, como con las piezas B, el martes, jueves y sábado. Ese es el tipo de información, o sea, el tipo de manera de organizar la información. Otra pieza de trabajo puede ser pasar una hora de arriba abajo, que eso lo hago muchas veces. Siempre alguna intento hacer una pasada de todo, ¿no? Es decir, pues hoy voy a pasar la chacona de Bach. O sea, la toco entera y me grabo. ¿Por qué? Porque eso me va a dar pistas para saber la semana siguiente. Este plan lo voy cambiando cada semana, cada 2 semanas. Me va a ir dando pistas sobre qué piezas de información, qué fragmentos tengo que ir trabajando a la semana siguiente. Entonces, esto es más o menos el principio que sigo. Toda la semana igual, alternando entre dos cosas, y luego la semana siguiente voy cambiando. A lo mejor pienso que la sección A de la sonata de Ponce ya la tengo lo suficientemente bien como para no dedicarle media hora o 40 minutos. Pues ya a lo mejor digo, pues esta semana voy a tocar la exposición entera. Y así, voy variando y esa es la manera que tengo yo de llevar mucho repertorio. Porque si todo no se puede tocar todos los días, evidentemente, y tampoco puedo estar sin tocar muchos días según qué cosas, porque si no se me olvidan y no las puedo llevar de memoria. Así más o menos la estrategia que sigo y luego cada pieza depende. O sea, yo no tengo un horario, la verdad. O sea, yo trabajo lo que necesite. Si necesito 3 horas, 4 horas más o menos es lo que suelo tocar, son 4 horas. Y si son 8 porque la semana que viene tengo que tocar tal que me lo acaban de pedir, porque tengo que sustituir a alguien, que eso pasa muchas veces, pues son 8. Pero no soy estricto y tampoco tengo un horario de decir, pues a las 9 de la mañana empiezo, no. Empiezo cuando estoy descansado y cuando siento que lo voy a hacer bien. Y si no lo voy a hacer bien, pues lo dejo para otro momento. Y este planeamiento lo haces como por semana, más o menos, o no tan a Sí, largo cada plazo, semana. o casi cada semana vas pensando en lo que tienes que trabajar. Bueno, por supuesto, hay un planning a largo plazo. Es decir, si sé que el mes que viene tengo que tocar tal repertorio y tal otro, a lo mejor tengo dos repertorios en un mismo mes, pues las piezas de información que voy a seleccionar para trabajar están relacionadas con eso. Y a lo mejor también soy un poco, como decimos aquí, soy un poco zorro, en el sentido de que si sé de 5 meses la fantasía para un gentilhombre, pues digo, una de las piezas de información que voy a ir trabajando ya porque puedo hacerlo son las escalas. De manera que cuando quedan 3 meses para la fantasía para un gentilhombre, pues aunque no me la sepa bien, las escalas me las sé ya, porque sé que es algo que me cuesta especialmente. Entonces es ver un poco a largo plazo lo que tienes, que para mí largo plazo a la hora de estudiar son 3 meses. Y ir haciendo todo eso en cuanto a 3 meses. Cuando ha terminado la semana, pues si has estudiado durante 3 días seguidos, no seguidos, perdón, 3 días alternos, cierta pieza de información, ya la vas a tener mejor si lo has hecho bien, sí o sí. Entonces ya eso pues baja de prioridad, a lo mejor solo lo hago un día a la semana. Y Así, cuando, más o cuando, menos. ajá, perdón. Ujú. Sí, 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 más o menos eso es lo que sigo. Ajá. Y cuando tenés una pieza nueva, digamos que hay una pieza nueva difícil, digamos una obra grande, una sonata o alguna pieza compleja, ¿tenés alguna metodología para trabajar una pieza que es demandante, que es nueva, música que nunca has tocado? ¿Tenés algo que haces como con algún orden específico? Cuando doy clase a algunos alumnos sí que les invito a seguir una serie de pautas, pero yo personalmente no. O sea, es que depende de cómo es cada uno, yo creo. O
sea, yo es que memorizo muy rápido y muy fácil. Entonces, si, por ejemplo, suelo hacer, lo que sí hago es una primera lectura para saber con qué me voy a encontrar. Y sobre todo también tener muy claro lo que voy a estudiar y lo que voy a trabajar. O sea, si me aprendo un primer movimiento de una sonata, tengo que saber dónde está, pero es que eso es lógica, tampoco es saberlo, es que está ahí. Saber cómo está organizada, saber cómo está compuesta, tener un análisis más o menos, de manera que sepa orientarme dentro del mapa, porque ponerte a memorizar una cosa, la cual no tienes ordenada en un mapa, para mí es súper difícil. Entonces, lo primero hago una lectura por saber qué dedos voy a poner y todo esto y lo digito, eso es lo primero que hago. Intento digitar, eso sí, por secciones similares, es decir, si digito la exposición y en el desarrollo, si veo un patrón, pues digito ese patrón y luego si ese patrón aparecía también en el tema B, también lo digito para intentar mantener una coherencia, ¿no? Porque si no, al final sería poner las digitaciones que salgan. Entonces intento ser coherente con eso. Sí, sí, está muy buena esa idea, que el estudio no debe ser precisamente lineal en la pieza, sino que Es que podemos por detectar, eso es estudio. exacto, diferentes cosas que se repiten y encontrar cosas, similitudes o diferencias. Y te iba a preguntar, ok, sobre memorización, ya que mencionabas esto, un tema siempre un poco que genera ansiedad, al menos yo lo sentía mucho como a la hora de tocar, que no se me olvide la pieza, que todo eso está relacionado con el proceso de memorización. ¿Qué pensás sobre la memorización? O sea, igual tenés algunas estrategias o es algo muy orgánico que simplemente se va dando. No sé, ¿cómo pensás sobre la memorización de la música? Sí, bueno, es que como te decía antes, yo es que tengo mucha facilidad para memorizar, es decir, si ya he digitado algo, más o menos me puedo acordar, o incluso piezas que trabajo con alumnos que no toco, pues me las aprendo de dar clase, pero sí que es verdad que creo que esto es algo que ocurre de forma natural, pero también hay algunas cosas que hago. Cuando ya me sé una pieza y por ejemplo quiero trabajarla, no me enfoco en la memoria. Creo que la memoria para mí es una consecuencia de una comprensión profunda de lo que estás haciendo a muchos niveles. Entonces, por ejemplo, si hoy me toca una pieza de trabajo de la del primer movimiento de la sonata romántica de Ponce, que de hecho tocaba, en lugar de repetirlo 50 veces, digo, venga, voy a acordarme. Vale, eso está muy bien, pero es que en cuanto más lo repita, más en neura entro. Porque si este tipo de trabajo y este tipo de movimientos lo estoy asociando a la neurosis de la repetición, es cuando entran las dudas de memoria. Por ejemplo, en una de estas pasadas digo, venga, en vez de trabajar en memorizar, voy a trabajar en leerlo, en saber, en aprendérmelo y sobre todo en conectar emocionalmente y en conectar texturalmente con la pieza en sí misma. Muchas veces hago el tipo de trabajo de generar texturas que estén relacionadas con la música en sí misma, con armonías similares. Que a lo mejor hago que es algo súper simple, pero eso ya me está conectando a un estado emocional. Entonces, cuando toco la pieza ya no estoy en 1, 2, 4, 3, 1. Estoy en... Entonces, si me desprendo del pensamiento, porque la memoria al final, como la considero una consecuencia y no un fin en sí misma, nunca tengo problemas de memoria. Bueno, a ver si me puede ir algo, por supuesto, pero nunca tengo neura de se me va a olvidar, se me va a olvidar. Tengo otras, que después hablaremos. Pero de memoria no tengo neura porque es que realmente estoy en el sonido, estoy en la armonía. Incluso aunque no sepa esto es una tónica, esto es una subdominante, esto es una dominante, esto es una tónica, que también está bien saberlo. Es más la sensación y la conexión que tienes al propio color del instrumento. Eso a mí me hace no tener dudas sobre la memoria, porque la memoria es una consecuencia. Pero estoy seguro de que si me pusiera a memorizar, ¿no? A la fuerza, estoy seguro de que tendría problemas de memoria. Y creo que eso es una de las cosas que en la música clásica falla muchas veces y es que pensamos que la memoria es algo... Esto para la semana que viene te la aprendes de memoria. Creo que si quieres conseguir eso hay que utilizar un poco de pensamiento lateral y utilizar un poco una manera porque si no es que genera una inseguridad, genera una presión. Y hay gente que bajo presión trabaja muy bien, pero aunque trabaje muy bien bajo presión, creo que todos trabajamos mejor en un estado de paz. O la mayor, bueno, es algo que, bueno, depende de cada uno. Pero yo en concreto trabajo muy bien en un estado de paz. Entonces, sí, eso sí que hago, intento generar texturas, ¿no?
sea. Pero eso ya me meto en mi mundo. Luego cuando la toco, ¿qué pasa? Se me puede ir un dedo, ¿no? Entonces, pero aunque se me vayan, ya vuelve la mano, ya hay una memoria que El está discurso está conectada. ahí. Sí, el Ujú, discurso está ahí. Entonces, ujú, la emoción. creo que eso funciona así. De hecho, en general yo no soy una persona muy perfecta cuando toco en concierto, pero no pasa nada, porque mi prioridad no es darlas todas. El que las dé todas es una consecuencia de un discurso, de una idea. En cambio hay gente que la escuchas, que toca muchísimo mejor que yo, muchísimo mejor que nosotros, o sea, espectacular, pero en cuanto se les van dos cosas, el oyente desde el público ya está como, uy, cuidado. En cambio, otra gente que la ve fallar y dices, bueno, pues las cosas pasan y no te desconectas del discurso. Entonces, donde pones el foco, ahí va la atención del que escucha, y donde pones el foco tú estudiando, ahí va tu atención. Si la atención está en la memoria es lo único que te va a salvar. Si la atención está en el discurso, si la atención está ahí, lo que te va a salvar o lo que hay de fondo, lo que hablábamos antes, igual que el amor, ¿no? Si lo que hay de fondo es eso, es muy difícil que uno pierda, ¿no? Que uno se desboque. Sí, y me encanta también cómo estás hablando de la conexión emocional con la música, que al fin y al cabo es creo que lo que importa, esta conexión emocional, ¿verdad? De poder conectar con la música, que a veces no es tan fácil, para algunas personas es más difícil, para otras es más fácil, pero me gusta mucho esta idea de poder improvisar un poco, de hecho, ¿verdad? Es lo que Ujú, estás haciendo, es como ujú. tomar algo que estás aprendiendo y tratar de manipularlo, flexibilizarlo, está todo relacionado, es como lo que venimos hablando también desde la técnica, es todo como esta forma de jugar con la guitarra, de experimentar la música desde las sensaciones, y has hecho práctica mental, es algo, una estrategia que se habla mucho. Bueno, al menos yo no la conocía tanto cuando era joven, como que no se mencionaba tanto, tal vez. Sí recuerdo a Manuel Barrueco una vez que vino acá a Costa Rica, pero estamos hablando hace 25 Ujú. años, y él hablaba sobre la práctica mental y fue la primera vez que yo lo escuché. Por supuesto, no lo hacía, no lo hice, aún después de la clase seguía en mi práctica así más mecánica con el instrumento, pero ¿tenés alguna práctica? O sea, ¿puedes hacer práctica mental o esta idea de estudiar sin el instrumento? ¿Es algo que lo haces conscientemente o inconscientemente? ¿O qué te parece ese tema? Sí, creo que es muy interesante y bueno, a día de hoy creo que está bastante más de moda, más que en los 90. El hecho de estudiar las obras pues desde la cabeza, ¿no? Y creo que es muy interesante, creo que es algo que ya todos más o menos conocemos, ¿no? De practicar sin instrumento, intentar recordar, ¿no? Dónde pones cada dedo. Es un buen tipo de visualización y es genial. Yo personalmente no lo hago, pero sí que hago otro tipo de visualización música. Pienso mucho en la música que toco, pero no pienso desde un modo, me lo tengo que aprender, el dos va aquí. No, porque para mí, y esto es algo por supuesto súper personal, para mí eso es hacerlo desde el miedo a que se me olvide. Entonces, pensar en dedos para mí implica, es que es muy importante no ver lo que uno hace, yo creo, sino lo que hay detrás de lo que hace. Si yo estudio mentalmente pensando, vale, el 2 va aquí, el 3 va aquí, para generar seguridad y para evitar tener fallos de memoria, es que esa neurosis va a estar ahí. Entonces sí que trabajo mucho mentalmente, pero de pensar, a lo mejor voy a dar un paseo y pienso mucho en la sonata de Ponce y digo, ¿y esta frase cómo la quiero? ¿Y qué color tiene esto? ¿Y qué emoción tiene esto? ¿Y de qué manera puedo yo, qué imagen mental me conecta realmente a esa emoción? ¿No? Para no impostar una emoción, porque no hay nada más feo y más ordinario y vulgar que eso. Intento pensar mucho en eso, cómo me conecto a esta emoción, cómo quiero esta frase, este pasaje lo quiero más retórico o lo quiero más conectado a la arquitectura. Ese tipo de trabajo, que yo lo considero trabajo, es pensar mucho, ¿no? O sea, en la sonata, ¿no? O sea, lo quiero retórico como lo acabo de hacer o lo quiero más conectado a la arquitectura general. Eso para mí también es trabajar mentalmente, pero en los dedos, en que esto aquí, la mecánica, intento no pensar mucho porque creo, y es mi manera de verlo, y es súper personal, y sé que mucha gente no está de acuerdo, que eso es una consecuencia de todo lo demás. O sea, los dedos son lo último. Para mí primero va la emoción y lo que quiero transmitir, el mensaje general. Luego va la arquitectura sonora. Y dentro de la arquitectura sonora va desde la gran forma
hasta el motivo más pequeño, pasando por la retórica. Y luego está mi técnica, que es la manera de utilizar mis músculos, que me llevan a hacer los crescendos, diminuendos, fuerte piano. Y por último están los dedos, consecuencia de todo eso. Entonces me gusta construirlo no de abajo arriba, sino de arriba abajo. Y muchas veces antes de empezar una obra, si ya sé que la voy a empezar, como la he mirado la partitura y la conozco más o menos, y empiezo ya a pensar mucho en esa emoción general y en esa arquitectura sonora, que es de lo que desciende todo. Entonces más o menos esa es mi aproximación. Ujú, ujú. Sí, muy, muy interesante. Siempre la concepción artística primero y a partir de ahí ir construyéndolo. Ok. ¿Hay algo que quieras compartir? No sé, alguna idea, tal vez sobre técnica, sobre todo esto que estamos hablando, alguna idea que tal vez no hayamos mencionado, algo que creas importante, o por ejemplo, tal vez las dificultades más comunes que encontrás en tus alumnos, ¿verdad? ¿Cuáles son, como en el mundo de los guitarristas clásicos, esas cosas que constantemente nos están frenando? Si tenés algunas de esas detectadas y no sé, por esa línea tal vez. Hay una que encuentro en mí mismo, cada vez menos, pero sigue ahí, y es la prisa por aprender las cosas. Y también el mal uso del metrónomo. Creo que muchas veces le digo a algunos alumnos, no, pero tócalo lento. Y digo, pero es que eso no es lento. O sea, lento para mí es otra cosa. O sea, lento para mí, si te digo que toques, pues, no sé, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza el homenaje de Falla, ¿no? Y le digo lento y hacen. No, no, es que para mí lento sería. Eso sería lento, porque lento no es. No me gustan los números. O sea, no me gusta pensar que la velocidad es 60 y la velocidad es 70, y ahora quiero añadir algo sobre eso. Creo que cuando te digo lento, es una velocidad lo suficientemente lenta, que no exista el tempo, que no exista un guión, para que tú puedas sentir y conectar. Que a lo mejor si toco lento puede ser que yo diga, no, esto para mí es lento, pero ahora he bajado el tempo muchísimo, porque para mí en ese momento eso es lento, porque es el tempo al que lo puedo controlar. Y creo que eso es fundamental y es algo que todos los estudiantes les digo lento y tocan rápido. Y me molesta un montón, digo, ¿cómo? Porque me molesta porque yo también lo hago. Porque digo, ¿cómo puedes tocar tan rápido? Es que así no te da tiempo a controlar nada, no te da tiempo a ser consciente de lo que hablaba al principio, de utilizar bien el brazo y todo esto. Y otra cuestión relacionada con esto del tempo es que creo que tenemos que abandonar, en mi opinión, la concepción de que alegro es 120 o alegro es tal o andante es 60, porque es que creo que no funciona. Creo que no funciona así. Creo que, como decía antes, el tempo es una consecuencia de otros elementos que van desde tu concepción sonora hasta en la sala que estés tocando. Tú lo sabes, no se toca igual en una sala con mucho eco que en una sala súper seca. Y esta gente que dice es que no, yo no puedo estar pensando en un clic antes de tocar la obra. La obra tiene un sonido, tiene un color que se va generando en el aire, se va generando en el espacio y ahí lo vamos moldeando. Entonces nunca intento siempre evitar pensar en números, pensar en que eso es 60. No, es que el tiempo natural al que yo le estoy cantando es. Y si lo toco a 60, se cae, no está funcionando el discurso para mí, por mi sonido, por mi guitarra y por esta habitación en la que estoy tocando y en este contexto. Si tengo que proyectar el sonido mucho más lejos, obviamente tiene otra manera de hacer las cosas, otro sonido, tiene otro tipo de sonido. Entonces, eso es una cosa que me enfada bastante en general y que algunos directores de orquesta también. ¿A cuánto lo llevas? Dime el número. Digo, es que no tengo un número, es que el tempo es el que es. O sea, y creo que el tempo es una consecuencia de todo eso, de la arquitectura sonora y de la emoción. Entonces, ese tempo se va a generar ahí, como director, pero no te puedo decir cuánto es, porque eso sería intentar meter en un cajón algo que es completamente etéreo, algo que es que se funde con él. Está aquí y no lo vemos. Entonces, son dos conceptos. Sí, sí, esto me hace pensar un poco sobre la relación con el metrónomo,
porque Ujú. el metrónomo es, siento yo, un arma de doble filo. ¿Cuál es su idea del metrónomo? Digamos, ¿cómo lo utiliza o no lo utiliza ya? Porque tal vez eventualmente no hay que usarlo en algún momento. ¿Cuál es su relación con el metrónomo? Tu relación con el metrónomo, porque yo considero que a veces nos tiene como atrapados, rígidos. Es lo mismo, es tensos. Cuando ponemos el metrónomo para ir subiendo de 10 en 10 es como una lucha ¿verdad? Contra un enemigo. Pero al mismo tiempo tiene su lugar también en el estudio. ¿Qué podrías decirnos sobre Yo creo el que famoso tiene dos metrónomo? usos, claro, muy simples. El primero es, si un compositor escribe una pieza, más o menos, saber por dónde va. Es decir, si pone 60, vale, 60 está en un rango de 5 arriba, 5 abajo, incluso en compositores como Rodrigo me plantearía incluso que el rango es un poco mayor. Y luego tiene una función muy interesante para trabajar pasajes, para mecanizar los movimientos y medir bien, si es que no hay ninguna duda. La cosa es cómo lo utilizas. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho cuando hago técnica, pero no utilizo el metrónomo como un marcador de tempo, sino siento que el metrónomo me espera a mí. Si lo pongo, digamos, a 60, que sería como... Si necesito más tiempo para la última nota, tomo un clic más. Entonces lo utilizo como que el metrónomo me espera a mí. Pero es muy útil porque el movimiento no es anárquico, o sea, si no sería todo un caos. Pero si lo pongo a 60, por ejemplo, ahora siento que hay un cambio de posición, ¿no? Si tengo que hacer esto, pues digo, vale, tengo a 60. Y ahora voy a tomar 3. Entonces me ha esperado a mí y me ha ayudado a mecanizar un movimiento, pero lo que no puedo hacer es desde el primer momento, porque ya me está generando estrés. Entonces, el metrónomo como herramienta para trabajar, como herramienta para asimilar y para coordinar movimientos es maravillosa. Ahora, como manera de colocar la música entre cajas, me parece horrible, porque es que no funciona así. Yo estoy convencido de que no funciona así. Cualquier pasaje rápido no, no es humano. O sea, es decir, si tú tocas cualquier cosa de, por ejemplo, Brotons, ¿no? Si las toco todas iguales, este ejemplo me lo ponía Alex Garrowe, que es un gran guitarrista. Si, él decía que siempre hay que desigualar alguna, ¿no? Si no, no hay flow, no hay groove, no hay sabor. Si las haces todas iguales... Entonces creo que el metrónomo muchas veces va a generar ese tipo de estructuras cerradas de Scarlatti, ¿no? En la sonata está... Por ejemplo, este pasaje, ¿no? Si yo las toco todas iguales, como... No funciona, hay como una cierta desigualdad. Hay como una pequeñita cosa que lo convierte en humano y que hace que suene, que suene empático, que el público conecta con eso. Y a mí eso es una de las cosas que más me enfadan a día de hoy de la tendencia general de la guitarra, que la veo muy a intentar ser un cyborg que gane el concurso X y que toque todo así, porque es que así es lo correcto y como es lo correcto, todos me van a reconocer, me van a dar el premio y todos contentos, todos los egos contentos. Entonces creo que no funciona así. Y en ningún momento de la historia la música ha funcionado desde una regla estricta. El sonido no es... El sonido no se puede encasillar, el sonido se escapa, el sonido se va de las manos. Entonces creo que el metrónomo es útil para muchas cosas, pero creo que el metrónomo como incluso en un pasaje rítmico. Un pasaje rítmico no puede ser metronómico. Porque rítmico para mí no significa que necesariamente tenga que estar súper cuadrado. De hecho, muchas veces un pasaje muy rítmico, si lo haces muy cuadrado y no tiene groove, no tiene sabor, no tiene flow, o duende, como le dicen los flamencos, es que lo destrozas. O en el flamenco, una bulería no. Si la bulería la toca es un horror, pero tú ves a los flamencos que... O sea, yo toco fatal flamenco, pero hay una desigualdad y hay una inexactitud que lo convierte todo en un ritmo seguible. Ujú, ujú. Sí, sí. Eh, Hablando ahora un poco de tal vez tus futuros proyectos. Qué proyectos vienen? Conciertos, incluso para invitar a la audiencia. Tengo muchas personas que ven el canal que son de España,
Entonces, tal vez pueden ir a conciertos tuyos, o bueno, en Europa en general, no sé. ¿En qué estás trabajando? O sea, también sé que estás haciendo música de cámara constantemente, tenés proyectos también con diferentes ensambles. ¿Qué se Pues, avecina? pues así, lo más pronto es que el 27 de noviembre sale un disco que he grabado. Y bueno, voy a estar publicando los singles durante todo el mes de noviembre. Y luego en diciembre tengo que grabar otro disco, que es el disco del premio del Tárrega. Y eso es lo que voy a hacer este año, porque tenía algunos conciertos, pero decidí descansar, porque llevo un año que terminé el concurso Tárrega, tuve que tocar el concierto de la juez casi al día siguiente en África. Fue como toda una locura y llevo una temporada que estoy bastante cansado. Entonces me estoy dedicando al disco y el mes de diciembre pues tendré que grabar el nuevo disco y a finales, el 30 de diciembre, en el Ateneo de Madrid, tocaré junto a la bailarina Cristina Cazorla, así como concierto de Navidad. Y luego ya durante la siguiente temporada sí que tengo bastantes conciertos en España y Europa, que bueno, que lo iré poniendo por las redes sociales porque sinceramente tengo las fechas apuntadas, pero es que seguramente las voy a decir mal. Entonces lo iré anunciando, pero lo más pronto eso, saldrá mi disco en noviembre y en diciembre pues el 30 tendré un concierto con Cristina Cazorla, que es una bailarina de escuela bolera maravillosa. Ok. ¿Y qué grabas en el disco del Tárrega? ¿Qué vas a grabar? En el disco del Tárrega, pues es que no lo quiero decir, Ah, que ok, quiero ok. mantener... Bueno, realmente es que No, 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 todavía no lo he no. terminado, no lo he terminado de decidir. Ok, no, no, pero mantengamos la sorpresa. Está bien. No, Sí, 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 sí. no lo vamos a quemar. Y el que va a salir ahora tampoco vas a anunciar todavía el repertorio, ese sí ya, o Tampoco, también. tampoco. Ok, Ese ok. de hecho es una propuesta que lleva muchos años haciéndose y Ujú. además contiene, que esto sí que lo puedo adelantar, contiene algo muy interesante y es que improviso dentro del disco. O sea, hay algunas pistas que son improvisaciones, no voy a decir de qué manera, pero son improvisaciones y es todo un mundo sonoro que está conectado. No es un recital de guitarra, tiene ese valor y yo creo que va a ser muy interesante. Pero me gusta más todavía mantener el misterio en este. Álvaro, creo que quiero ser respetuoso también de su tiempo y le agradezco muchísimo, muchísimo, pues esta disponibilidad para que nos sentemos a conversar. No sé si se nos queda algún tema que te gustaría como mencionar o podemos ir también ya como cerrando un poco la conversación. Podríamos seguir hablando por horas aquí seguramente y compartiendo sobre la guitarra que es el instrumento que amamos y la música. O sea, yo creo que es un camino de vida, es una vocación, básicamente. Yo lo siento así y estoy seguro que muchas personas lo sienten así, incluido, por supuesto, que usted. Este, ¿Hay algo final, algo que, no sé, alguna idea que quedó por ahí guindando que te gustaría mencionar? Vamos cerrando la conversación. Yo creo que hemos tocado muchísimas cosas, pero lo que sí me gustaría recalcar, que ya lo dije antes, creo que es importante tener claro desde dónde tocamos y por qué tocamos. Y si no lo tenemos claro, o es desde un lugar que no es muy bueno, intentar reconducirlo porque merece la pena. Y creo que es el resumen de todo, ¿no? O sea, todo esto que hemos hablado no tendría ningún sentido si no partiera desde lo que para mí es el amor por la guitarra y por la música. Y creo que también, como idea general, tenemos que valorarnos más como instrumento y ser más valientes y entender que la guitarra es un gran instrumento que puede estar a la altura, sin ninguna duda, de cualquier otro y que no tenemos que tener complejo con nuestro repertorio ni con nuestra manera de hacer las cosas. Tenemos que tocar mejor, seguir siendo cada vez mejores músicos, pero no hacernos pequeños porque es uno de los instrumentos más grandes que hay. Es uno de los instrumentos que más culturas abarca, que más gente conecta y que llega a cualquier rincón. Entonces hay que estar orgulloso especialmente de la guitarra clásica y tener la cabeza muy alta con eso, porque creo que lo merece y cada vez más. Bueno, lindísimas palabras. Creo que con eso podemos cerrar y una vez más agradecerte. De verdad que espero que no sea la última vez. Espero que en un futuro podamos seguir conversando. Desearte el mejor de los éxitos. Estoy seguro que vienen muchas cosas, así como has ido construyendo una carrera sólida con el paso del tiempo. No me queda duda que vendrán muchos más éxitos y un desarrollo artístico
que no sabemos a dónde va a llegar, pero estoy seguro que va a seguir creciendo, creciendo. Así que te deseo lo mejor, de verdad, los mejores éxitos en todos tus proyectos, en todo lo que hagas, tanto en la guitarra como en tu vida personal. Y te agradezco, de verdad, el tiempo y creo que con esto podemos cerrar. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.